Seguimos haciendo la galería por AM 1160 Radio Independencia y ahora vamos a conversar con el doctor Diego Vega Layún. Él es especializado en neurofisiología clínica, socio fundador de la Fundación Argentina de Neurofisiología Clínica. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, ¿cómo está, Valentín? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, hoy queremos abordar dos temas que de pronto están rondando, ¿no? Ese secreto, esa mística, que es saber los pacientes en coma, si tienen alguna percepción auditiva y en algún punto si están en contacto de lo que pasa a su alrededor. Y primero vamos a decir en forma breve qué es un paciente en coma, ¿no? Bueno, excelente la forma de estructurar la respuesta. Un paciente en coma es alguien que tiene alterada su interacción con el medio que lo rodea. Y esa interacción puede estar alterada en distintos grados. No todos los pacientes en coma pueden, tener esas experiencias con el medio. En los casos más graves, de hecho, esas experiencias es como que se van apagando. Uh-huh. Sin embargo, saber qué tan conectados están con el medio, con el entorno que los rodea, a través de los estímulos auditivos, visuales y táctiles, como médicos nos dan muchas herramientas para saber el pronóstico y también para saber si hay que cambiar algo en su tratamiento para que no se vayan perdiendo esas conexiones que tienen. Por lo tanto, el movimiento, hasta un paciente que está, en muerte encefálica puede seguirse moviendo, pero sentir es inherente a la vida. Y es fundamental mantener estas sensaciones que vayan llegando a su cerebro para que ese paciente se mantenga conectado a la vida. Bien, doctor, ese es mi rol como neurofisiólogo clínico en los pacientes en coma, saber si escuchan, si ven y sienten, no solamente en coma, hay chiquitos recién nacidos que también tenemos que determinar si un bebé escucha, ve o siente, y los chiquitos recién nacidos obviamente no pueden colaborar, no solamente con los pacientes en coma, pero esto es aplicado a los pacientes en coma, ese es mi rol, digamos. Claro. ¿Cuál es la importancia de mantener el contacto con el exterior de un paciente en coma? Bueno, hay distintas situaciones. Por ejemplo, si estamos en un quirófano y tenemos un coma inducido en un paciente que lo estamos operando, cuando queremos despertarlo, lo primero que tenemos que hacer es llamarlo por su nombre. Uh-huh. Fíjese usted qué importante llamar por su nombre a un paciente, porque es la manera de volverlo a traer, entre comillas, a la vida consciente. Sí. Entonces, si nosotros queremos despertar a un paciente, es importante mantener esos estímulos. Ahora bien, si lo que queremos es, que en algunos casos sea dejarlo tranquilo, como nos pasa en nuestro día a día, que a veces nos encerramos en la habitación, no queremos ver a nadie, quedarnos tranquilos, o estamos induciendo la anestesia, o estamos induciendo la intubación, en ese momento es mejor que no tenga contactos o estímulos que lo estimulen, valga la redundancia. Claro. Pero en general, un paciente que está en coma, en un tratamiento prolongado, es como alguien que está encerrado en una cárcel durante tiempo prolongado, y necesita de ese contacto con los seres queridos, porque es una manera de mejorar su estancia y su pronóstico, y sobre todo, si el objetivo es despertarlo, que se despierte lo antes posible. Ajá. Cuando el paciente despierta, cuando vuelve, por decirlo así, a la realidad, ¿está consciente en tiempo real o eso cuesta a adaptarse? Bueno, cada individuo, cada patología es completamente individual. Ajá. En general, pero para hacer una cuestión muy genérica, porque no podemos comparar lo que es un tumor cerebral con un infarto, no podemos compararlo, o con un coma farmacológico, con un coma producido por un traumatismo craneoencefálico. En líneas generales, hay un periodo previo al despertar en donde el paciente ya escucha, más que ver, escucha y siente todo. O sea, se conecta. Se conecta, pero tal vez no sea capaz de retener en la memoria esa conexión, sino que es una especie de memoria a corto plazo que llamamos. Claro. Esa especie de penumbra, en donde es como cuando usted se levanta a la mañana y sabe que soñó algo, pero no puede retener ese sueño. Sí. Le queda una sensación de algo agradable o desagradable, pero no sabe explicar muy bien qué fue lo que le pasó. Claro. Hay un momento de penumbra cuando el paciente se recupera,
que no recuerda detalles, pero sabe que hubo alguna conexión o empezó a interactuar, digamos, con el entorno. Con el entorno, claro. Muchas veces, bueno, es el consejo, o por lo general es lo que se dice habitualmente. Cuando un paciente está en coma, dice, háblale que te escucha. Y uno ve que el paciente está totalmente conectado mediante los aparatos que están a su alrededor, y uno no tiene la realidad de saber si el paciente escucha o no escucha. ¿Tienen percepción? ¿Hay que hablarle? ¿Hay que continuar conversando con el paciente? Bueno, definitivamente sí, ya sea en el sentido del buen vivir o el ayudarlo a irse de este mundo, hay que hablarle porque, a ver, hay dos, y acá ya ven dos ramas diferentes. Una cuestión es que acá no un telespectador, no es un oyente, digamos, de la radio, esté escuchando lo del doctor Vega está emitiendo un sonido. Evidentemente ese sonido repercute en sus orejas, repercute en su tronco encefálico, pero no sabemos si ese mensaje lo llega a procesar en las funciones cognitivas. Claro. Nosotros vemos o detectamos que el paciente efectivamente escucha. Y si queremos ver si ese sonido, esa voz, le impacta en las funciones cognitivas superiores, es decir, que le llega al alma, digamos, por decirlo de alguna manera, sí, ya nos vamos a una zona más difícil de sondear en neurofisiología clínica, que son los potenciales cognitivos. Ajá. Y fíjese usted que a esos potenciales cognitivos, que es saber si a alguien le llama la atención algo, lo llamamos el efecto extraño. Lo más extraño es que a alguien lo llamen por su nombre. A los pacientes que están en coma detectamos cuando un ser querido lo llama por su nombre, sí, que se forma una onda grandota en el cerebro que se llama la P300. Ajá. Es una onda tan grande que opaca todas las restantes. Quiere decir que ese nombre le impactó claro, en su conciencia. Mucho más que de repente estamos hablando en un quirófano de cuestiones técnicas y el paciente está dormido, escucha pero no se entera de nada. Al contrario, se duerme más, claro. si nos quiere poner así. Sí, sí, Pero sí. cuando el paciente escucha algo diferente, algo que lo llama la atención, en su cerebro nosotros detectamos con los potenciales evocados una onda gigante que se llama P300 y también vemos unas variaciones en su frecuencia cardíaca y su sistema autonómico. Uh-huh. Eso nos permite inferir que esa voz de ese ser querido le ha impactado, le ha llegado a su cerebro y de alguna manera le ha generado una sensación. Bien, bien. Bueno, y ahora pasando a otro tema. ¿Cuáles son las secuelas en el sistema nervioso post-COVID y qué estudios convienen hacer a los pacientes que lo padecieron? Bueno, a ver, hay que diferenciar a un paciente que tuvo necesidad de internación y asistencia respiratoria mecánica de aquel paciente que no ha necesitado hospitalización. Uh-huh. Como cualquier otro paciente que ha estado internado bajo lo que se llama coma farmacológico, asistencia respiratoria mecánica o sedación, a partir de la primera semana se empieza a producir un deterioro, por ejemplo, de los nervios periféricos. Y es importante a ese paciente, por más que no esté recuperado de conciencia, hacerle un estudio de esos nervios periféricos, cuestión de saber si le tenemos que ir regulando los fármacos que son relajantes musculares, porque sí, muchas veces pasa que el paciente recupera la conciencia y descubre que no se puede mover o se mueve con mucha dificultad y respira con mucha dificultad. Ajá. ¿Por qué? Porque es una consecuencia, eso lo llamamos polineuropatía del paciente crítico. Es un paciente que está sedado mucho tiempo y que sus nervios periféricos se empiezan a deteriorar. Ajá. Es importante detectar ese problema antes de que el paciente recupere la conciencia. Ahora, ¿los nervios están como dormidos? ¿Hay que reactivarlos? ¿Es eso lo que hace falta? Bueno, la polineuropatía del paciente clínico es multicausal, no tiene una sola etiología, pero se supone que es una especie de combinación de falta de uso, falta de que le mande órdenes el propio paciente, claro, una alteración en lo que es la nutrición, una alteración con los fármacos que implementamos para sedarlo, con los relajantes musculares. Todo ese combo hace que los nervios periféricos, al igual que los músculos, se empiecen a relacionar de alguna manera. Ajá. Entonces, cuando ese paciente, al igual que los músculos, se despierta sin masa muscular y con unos nervios que no conducen bien, hay que darle un tratamiento específico, que hay que empezarlo antes de que ese paciente se despierte. Claro, ¿y qué estudios hay específicos para detectar, por así decirlo, ¿no?, neurofisiológicamente en cada músculo? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, el estudio indicado en estos casos, que lo estamos haciendo en pacientes en terapia intensiva, Sí. se llama electromiografía, Sí. y es el estudio en donde, como digamos, a través de un cardiólogo y un electrocardiograma se ve la actividad eléctrica del corazón y se detectan patologías. A través de la actividad eléctrica de los músculos y de los nervios periféricos, los neurofisiólogos detectamos distintas enfermedades del sistema nervioso periférico. Ajá. Con Bien, electromiografía. bien, bien. ¿Y qué es el potencial evocado? Bueno, un potencial evocado es cuando nosotros evocamos una respuesta, evocamos un potencial. Cuando nosotros, digamos, a través de estímulos visuales, auditivos o sensoriales, estimulamos a un paciente, medimos los cambios que se producen en la actividad eléctrica de su cerebro. Sí. Estos cambios tienen que ser medibles y reproducibles para darle la característica de potencial evocado desde el punto de vista neurofisiológico. De acuerdo a esos cambios o esas alteraciones que se dan en la actividad eléctrica del cerebro, nosotros podemos saber si hay alguna alteración en la vía visual, en la vía auditiva o en la vía sensitiva. Bien. Entonces, es evocar una respuesta a través de aquí, por ejemplo, el potencial evocado visual, a través de unos flashes que proyectamos en los ojos, vemos cómo se produce un cambio en la actividad eléctrica de la corteza occipital. Claro. Y vemos que los nervios y que los ojos funcionan correctamente en conjunción con el cerebro. Bien, ya para terminar, a todos los pacientes que fueron post-COVID, que estuvieron internados o no, conviene hacer un seguimiento de su sistema nervioso, neurofisiológicamente, ¿no? Para saber en qué estado se encuentran. Sí. El primer paso siempre es consultar al médico de familia, Sí. que es el que más sabe del paciente. Más allá de que haya estado en terapia intensiva, estos son estudios complementarios, complementan el diagnóstico, pero el buen diagnóstico siempre empieza por el médico de familia de cabecera. Y cuando hay alguna debilidad, porque se da que los pacientes post-COVID tienen dormido una mano, o tienen un alterado de alteración o de ansiedad, o lo que fuere, ahí es que cuando el médico de cabecera pide, ya sea un electromiograma, un potencial evocado, y estos estudios son objetivos para comprobar o descartar esa patología. Pero siempre empezar por el médico de cabecera, nunca por los estudios complementarios. Bien, clarísimo, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo y nos mantenemos en contacto. Bueno, un abrazo grande. Muchísimas gracias a vos por invitarme. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. El que pasaba, el doctor Diego Vega Layún, especializado en neurofisiología clínica y socio fundador de la Fundación Argentina de Neurofisiología Clínica.